El Señor está en este lugar. ¿Saben que Dios prospera a aquel que se mantiene firme en las cosas del Señor? Al que persevera, al que trabaja, al que está ahí pendiente de las cosas del Señor. Dios responde a ese tipo de persona, a ese tipo de hermano o hermana que busca del Señor. Segunda de Pedro 1:3, lo habíamos leído el domingo pasado, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, la gloria y la excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios bueno y Dios justo, agradecidos porque a través de tu palabra, a través de el tiempo que le hemos dedicado a tu palabra, a través de los años, siempre nos has traído palabra que bendice nuestras vidas, que bendice nuestros corazones, que nos trae dirección. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este nuevo año que un año más lo iniciamos en tu presencia, buscando de ti, Señor Jesús. Gracias por las cosas que vas a hacer en el día de hoy y este año, porque tenemos grandes esperanzas, anhelos, deseos de buscar más de ti. Y cuando tu pueblo te busca, te manifestás con todo ese poder, ese amor inmenso que nos tenés, haciendo maravillas, señales, prodigios, bendiciendo y transformando vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos das la vida y nos das la piedad y nos fueron dadas por el divino poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque en Cristo Jesús hay gloria, hay excelencia, y esa gloria, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo, esa manifestación poderosa de Cristo, esa presencia divina y única de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Somos portadores de la gloria de Cristo. Y te damos gracias también porque con tu excelencia, Padre, nos has hecho personas transformadas, convertidas a una nueva vida en tu reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en tu intenso amor te has mantenido firme al plan divino para que nosotros hoy estemos reunidos en este lugar y poder alabarte y honrarte como lo hemos hecho. Ahora, Señor, queremos honrarte a través de tu palabra, al creer lo que nos digas, Señor, y a ponerlo en práctica en nosotros. Gracias, Padre, por ese inmenso amor. Gracias por tu misericordia, tu compasión y tu cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos decir con toda seguridad que Dios cuida de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Porque ahí nos vemos blindados, nos vemos resguardados, nos vemos protegidos, nos vemos alentados por el cuidado precioso que tenés de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Nos has mostrado tu amor a través del tiempo y lo hemos disfrutado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor abra nuestros corazones y nos hable a través de su palabra. La vida y la devoción, quiero hablar brevemente a través de eso, o la vida y la piedad que tenemos
en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo el Mesías es la vida y la devoción en cada uno de nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa que nos has dado todo aquello que necesitamos para la vida. No hay nada que nos falte cuando recibimos a Cristo Jesús en nosotros para vivir la vida en todo el tiempo que tengamos que vivirla sobre la faz de esta tierra y después en la misma presencia de nuestro Dios en los cielos. La vida de Cristo brinda exactamente lo opuesto al perecer, porque nosotros somos personas caídas, el mundo es un mundo caído, y la liberación, la vida que viene de Cristo es la liberación de la condena y de la muerte. Es la detención o cesa la vida de Cristo en nosotros, cesa el envejecimiento, cesa el deterioro, detiene el decaimiento y detiene la corrupción. Es una vida eterna que dura para toda la vida y es la misma vida de Dios. Nosotros a tener en nuestras vidas, a ser nosotros templo del Espíritu Santo, tenemos la misma vida de Dios eterna en nosotros. Por eso el día que el Señor nos llame, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en la misma presencia de nuestro Dios, cara a cara con Él. Porque tenemos la vida eterna de Dios en nosotros. La vida que Dios ofrece es una vida abundante, es una vida de la más alta calidad. Y espero que lo entiendas y lo percibas así. Es una vida que rebosa de las cosas buenas de la vida, del gozo, de la paz, de la bondad, de la satisfacción, de la seguridad, de la tranquilidad. Todo eso nos provee la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Y atiendan esto, la excelencia de Cristo nos hace a nosotros extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dejamos de ser personas ordinarias, sin ser agresivo en lo que digo, pero diga, gente común y corriente de la vida, dejamos de ser ordinarias para pasar a ser personas extraordinarias. Personas que salimos del ordinario y de lo común y al entrar en el reino de Dios ya no somos iguales. Ya somos transformados por Él. Y esto es interesante porque la persona que dejó lo ordinario o lo común, ahora tiene visión de futuro. Ahora es una persona que se puede proyectar y programar para el futuro. Puede tener una vida que rebosa en todas las cosas que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya rompe las barreras que se cruzan en el camino que pretenden alejarme de Dios. Y por eso puedo empezar el año con una grande expectativa de vivir las maravillas y las grandes cosas importantes que Dios va a hacer en tu vida y en la mía y en esta iglesia. El hombre extraordinario, la mujer extraordinaria es alguien que puede disfrutar los sueños que tienen porque Dios los va a llevar adelante en su vida. ¿Quién me dice amén a eso? Es así. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que nadie se lo impida, que en libertad Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Y la devoción es vivir como Dios y ser una persona devota a Él. Tener temor de Dios, tener una vida donde realmente la presencia de Dios se note, la disfrutemos, la palpamos y nos esforzamos por vivirla de una manera que se note y Dios vea que realmente lo buscamos a Él. Ir en busca de la posesión del mismo carácter, naturaleza y comportamiento de Dios es lo que quiere hacer el hombre y la mujer que busca la devoción a su Dios. Vivir esforzándome para vivir como Dios viviría estando en esta tierra. El hombre de Dios sigue y corre tras la devoción. Procura ganar
conciencia de la presencia de Dios. Una conciencia tan intensa que realmente viva como Dios viviría si estuviera en esta tierra. Muchas veces cantamos, quiero más de ti, Señor. Anhelamos más de nuestro Señor. Y siempre tenemos que estar abiertos a eso, porque cuanto más tenemos de Dios, más seguridad tenemos en las cosas que Él nos quiere dar. ¿De dónde viene la vida? No sé si se preguntaron alguna vez. No proviene del mismo hombre. Si bien nosotros nos reproducimos, formamos una familia con nuestra esposa y una nueva criatura nace, pero ¿de dónde viene la vida? La vida no está en el hombre mismo. El hombre muere, es una criatura mortal, siempre en un proceso de muerte, siempre moviéndose hacia la tumba. El hombre es tan bueno como mortal y en un proceso de muerte experimenta toda clase de juicios, sufrimientos, enfermedad, accidentes, vacíos, soledad, corrupción, maldad, deficiencia, defectos, mentira, guerra, todo lo que estamos viendo. El hombre tiene todo menos la vida. Tiene todo menos la vida. A lo sumo existe solamente por unos pocos años que son siempre cortos y frágiles, difíciles muchas veces de transitar. ¿De dónde puede entonces el hombre encontrar la vida? ¿Quién tiene el poder de tener el proceso, de detener el proceso de la muerte y librarnos de esa misma muerte? Ningún hombre tiene ese poder. Pero si vamos al versículo 3 que leímos hace un momentito, ese poder existe en Cristo Jesús. Y no es un poder terrenal, no es un poder común, no es un poder simple, no es un poder dinámico, es poder divino que viene del cielo. Ahí viene la vida. El verdadero poder de Cristo mismo que puede detener la muerte, puede darnos vida, vida abundante, vida ahora y vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra para asegurarnos de tener una vida perfecta e ideal. Estoy medio soñador hoy, ¿no? Parecería. Pero hay tanto de Dios que podemos recibir que quiero entusiasmarte para que juntos busquemos más de nuestro Dios. Él vino para que muramos a nuestros pecados a fin de poder librarnos precisamente del pecado que nos tuvo esclavizado y ser justos delante de los ojos de nuestro Dios. Este es el poder divino. Es la vida para salvarnos de la muerte y darnos vida y adoración. Primeramente quiero ejemplificar con la experiencia de la vida del apóstol Pablo para darte una realidad y un ejemplo de lo que es una persona que entendió lo que es la vida, entendió el propósito de Dios, vivió en pruebas que seguramente nosotros de esa calidad no las vamos a vivir, porque pruebas tenemos todos y son difíciles, pero gracias a la fuerza y a la dirección que nos da el Señor podemos de esas pruebas salir victoriosos y que nuestra fe aumente. Pero hay un episodio del apóstol Pablo que ejemplifica lo que precisamente representa la vida para cada uno de nosotros. Y para eso vamos a estar leyendo en Hechos 27, versículo 43. En esto que vamos a leer a Pablo le sucedió algo dentro de todas las pruebas que el apóstol Pablo tuvo. Le sucedió algo, que por predicar en el Evangelio, ir a las sinagogas y predicar acerca de Jesucristo, los judíos se levantaron en contra de él.
y lo querían literalmente asesinar. Para ello lo llevaron a los romanos, porque estaba en esa época Jerusalén, donde estaba Pablo, liderado o gobernado por los romanos, lo llevaron a los romanos. Y ellos lo juzgan y ven que no hay un motivo para llevar al apóstol Pablo a la muerte, como ellos pretendían. Y como los judíos insistieron en que debía morir, Pablo apeló a su ciudadanía romana y decidió llevar su caso al emperador, al César, al que gobernaba todo lo que era el imperio romano en ese momento. Así que tuvo que viajar, tuvo que salir de Egipto, de Jerusalén, pero por supuesto iba con soldados romanos que lo llevaban, porque siendo él romano tenía derecho a presentar su caso delante del César. Y en Hechos 27:43 comienza, les leo una parte de él, porque una de las cosas que quiero comentarles en esta mañana hemos estado tratando el tema de prepararnos, de planificar el año que comenzó, planificarlo. Y muchas veces lo que nos puede pasar es que tenemos tantas pruebas, tantas cosas que resolver, tantas dificultades, que nos cuesta dedicarle un tiempo a decir, bueno, Dios me va a traer nuevas pruebas, pero ¿con qué resultado? Y nos cuesta poder definir lo que queremos hacer. Tengo chiquito aquel espacio, permiso, voy a poner mi Biblia acá para manejarme mejor. Entonces vamos a Hechos, el último capítulo de Hechos. Después de Hechos viene Romanos, que ahí Pablo llega a Roma y le escribe a los romanos. Pero en el capítulo 27:43, como les decía, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 28:6. Dice lo siguiente, versículo 23, pero el centurión era un capitán romano que estaba a cargo de Pablo, junto con otros presos que llevaban en un galeón romano, en un galeón de madera. El centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. ¿Qué es lo que pasaba? Se había desatado una tormenta enorme, furiosa, dice la palabra de Dios, y ese barco, ese galeón estaba a punto de hundirse. Durante 14 días tuvieron una tormenta feroz que los azotó. Fíjense la prueba que él estaba pasando. Entonces, cuando bajan del barco, el centurión tenía temor de que los presos escapen, así que había que matarlos. Era un decreto imperial de que no tenían que dejar que ninguno se escape, así que lo tenían que matar. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo, tenía aprecio por él, entonces evitó que los soldados los maten, incluyéndolo a Pablo. Entonces por eso dice, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o restos del barco. De esa manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta.
Los isleños nos trataron con toda clase de atención. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara y cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, Dios es Dios de milagros, ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. En una hora pasó de ser un muerto a ser un ídolo, porque esperaban que él muriera. Como les decía, la persistencia y la permanencia en Dios y en su palabra, Dios la recompensa. Aquí vemos a Pablo que luego de salir de una tormenta terrible de 14 días, llega a la tierra y colocando leña sobre la hoguera, mucha leña que él había recogido, se le prendió una serpiente de la mano. Y eso significa muerte. Literalmente le clavó los colmillos en la mano de Pablo. Por eso los que estaban ahí esperaban que muriera. Y hermanos, a veces llegamos a fin de año o estamos en principio de año y llegamos con lo mínimo. Medio como lo que les pasó a estos hombres, que los que pudieron nadar cuando el barco se hundió, se rompió literalmente. Los que podían nadar fueron a nado, pero los otros iban agarrados de una tabla de cualquier cosa que flote para poder llegar a tierra. Y a veces llegamos así a fin de año, hemos tenido tantas luchas, dificultades y transitar por momentos difíciles que como que llegamos con el último aliento a fin de año. Y al empezar el nuevo, si bien hay esperanzas, nos queda un poco de ese año pasado, de que no siempre nos trató de una buena manera, pero en el Señor nos hemos sostenido firmes. Uno puede llegar a pensar, ¿cómo inicio el proyecto de este año? ¿Qué esperanza tengo para este año? Por eso yo tomé las promesas del Señor, de que Él nos promete de vida abundante, y no tengo alivio o crisis que me detenga de poder pensar y de proclamar de que el tiempo que viene, este año, va a ser bueno para cada uno de nosotros, nuestras familias y la vida de esta iglesia. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque tenemos los recursos de Cristo Jesús para cada uno de nosotros, para alcanzar metas y sueños que nos proponemos, que siempre lo hacemos en oración, buscando el progreso a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos la esperanza de, ya leímos, lo leyó nuestro hermano Juan, de la prosperidad que está pendiente para nosotros los hijos de Dios. Y tenemos visión, tenemos futuro, tenemos un camino para seguir. ¿Y sobre qué palabra nos podemos ahora respaldar? Hay muchas, pero habíamos leído el domingo pasado, les recuerdo el Salmo 121:8, que dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Creo que el hermano lo leyó. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Quiere decir que Él
cuida de nosotros todo el tiempo. Desde ahora y para siempre, Él va a estar cuidando de cada uno de nosotros. Guardará tu salida y tu entrada, lo que haces cada día. Nosotros no dependemos de las circunstancias de cada día, dependemos de Dios. Y el Salmo 65:11 dice, tú coronas el año, ¿con qué? Con tus bondades. Y tus carretas se desbordan de abundancia. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahora? Que este año Él nos va a colmar de sus bondades y va a traer abundancia, recursos que abundan para todos y cada uno de nosotros. ¿Lo crees esto? ¿Es así? Saben que Pablo tenía un panorama muy negativo. Tuvo que soportar 4 amenazas de muerte en este pequeño episodio que hay entre los versículos 27 y 28 de Hechos. 4 veces lo quisieron matar. Dios no lo permitió. ¿Y qué es lo grande que viene de Dios? ¿Qué podemos interpretar? Son las grandes maravillas y la fidelidad de Dios en nosotros, en el Salmo 26:3. Esperamos las promesas de una herencia y una bendición futura para los hijos y las hijas de Dios. Esperamos el cumplimiento del reino de Dios. Esperamos el desarrollo espiritual y la superación de dificultades a través de ¿qué? De la fe y la esperanza en Dios. Quiero tocar tu fe y que te afirmes en las cosas de Dios y que confíes en lo que Él dice. Hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo uno puede pensar, puede ser esto cierto por los golpes que he recibido, por las malas noticias, circunstancias? Esa historia es una historia profética, la de Pablo, si reflexionamos en ella. Y acá nos tenemos que remitir a la actitud que Pablo tuvo a través de todos los riesgos y pruebas que tuvo que pasar. Y que esto nos anime a nosotros a tener una expectativa que realmente nos permita planificarnos y saber de que Dios va a estar obrando en nuestro favor y tener un año próspero y tranquilo. En Hechos 28:17, una vez que Pablo llegó a Roma, dice Pablo, convocó a los dirigentes de los judíos y cuando estuvo reunidos les dijo, a mí hermanos, a pesar de no haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, al César, pero no porque estuviera alguna acusación que presentar en contra de mi nación. Así que él viajó a Roma en una galera romana. La vida es un viaje del cual nosotros tenemos que llevar adelante, es un viaje que representa nuestra vida. Ese viaje de Pablo es lo que puede representar en nosotros. Y en el Hechos 27:18 dice que al día siguiente, dado que la tempestad seguía volviendo al viaje, seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Fíjense que en este galeón estaba el apóstol Pablo. La tormenta era furiosa. ¿Estuviste navegando en un año tormentoso, en un año de tempestad que te golpeó con mucha fuerza? Escuchá lo que pasó con Pablo. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar
los aparejos del barco, porque la tormenta era tremendamente horrible y estaba peligrando la nave. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda fuerza de salvarnos. ¿Qué es lo que estaba pasando acá en esta tormenta? Como llovía, las nubes cubrían el cielo tanto de día como de noche. Y ustedes saben que en esa época no había ni brújula ni GPS. ¿De qué manera el capitán del barco se guiaba? Por las estrellas, por la salida del sol, por la dirección de la luna. Tenían que ver el cielo para poder ubicarse. Y como no vieron nada durante 14 días y la tempestad era terrible, perdieron al fin toda esperanza de ser salvos. Decían, esta situación nos va a llevar a un punto donde vamos a sucumbir. Ahora, en ese barco estaba el apóstol Pablo. Y como un hombre de Dios, con un ministerio enorme, como sabemos que él tuvo por las cartas que escribió, lo que sabemos de él, iba a pasar por una situación donde perdió la esperanza. Siendo un hombre de Dios, o no puede vivir él como siendo un apóstol de Dios, no puede vivir una pérdida o pasar por batallas. Seguro que sí. Y si él las vivió, también las podemos pasar nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que así sería. Pero Pablo en esta narración vivió 4 situaciones donde su vida estaba en serio peligro. Primero frente a los judíos que lo querían matar, por eso lo entregaron a los romanos. Luego se desata una tormenta feroz y el barco que lo transportaba quedó a la deriva. El orden imperial era que los rehenes tenían que morir si se podían escapar. Y después de todo esto aparece una víbora venenosa que lo pica en la mano. Qué cuadro tremendo, ¿verdad? Difícil. La nave encalló, comenzó a romperse desde la popa golpeando contra las rocas. Y llegamos al versículo 44, donde dice, de toda esta situación que les he descrito, se salvaron y todos llegaron. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Pablo que ningún ser humano de los que estaban ahí, eran 277 personas que estaban en el barco, ninguna iba a perder la vida. Iban a perder, sí, los bienes, el barco lo iban a perder también, pero todos vivieron. Porque un hombre de Dios tomó la posta y les dijo que tengan ánimo, que se alimenten, porque no habían comido muy poco durante la tormenta, atendiendo las cosas del barco, que se alimenten porque iban a salir victoriosos de esa tormenta. Y de acá podemos aprender, hermanos, para edificar nuestras vidas y bendecir nuestra vida, 4 puntos que son importantes. Una de las cosas que podemos ver de esta historia, y yo les recomiendo a aquellos que les gusta leer la Biblia, y sé que a todos ustedes les gusta leer la Biblia, a veces dicen, bueno, a ver, ¿qué leo? Vayan a Hechos, vayan a Hechos 23, Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 22 y 23 hasta el 28, hasta terminar Hechos, porque en el 28 termina, y lean la historia de todo lo que tuvo que pasar este hombre. Y hermanos, atiendan esto, nunca se quejó. Nunca se quejó a Dios.
Nunca le dijo, Señor, ¿por qué tengo que pasar esta situación tan dramática? Nunca lo hizo. Confió en Dios. Toca que está a tu lado y decirle, confía en Dios. Él te va a sacar adelante. Decile, es así, confía en Él. El mismo que está en la barca con un riesgo de naufragio, Pablo tenía un lenguaje diferente de la misma crisis que estaban viviendo todos. Él no estaba desesperanzado, él sabía que el riesgo era grave, pero confiaba en Dios. Dice el Hechos 27:20, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pero ahora los exhortó ante esta situación y esta desesperanza que había, los exhortó a tener buen ánimo, porque no habría ninguna pérdida humana. Llevábamos, el versículo 21 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no zarpar de Creta, porque Pablo les había dicho, no salgamos de acá, porque viene un tiempo donde hay muchas tormentas. Era la época del año donde empezaban a haber tormentas. Y Pablo les advirtió y le dijo, no zarpemos de acá. Pero el capitán del barco y el dueño del barco quisieron salir igual. Él les aconsejó no salir, pero salieron. Así se habrían ahorrado, les dice Pablo, este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Yo, iglesia, te exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, en versículo 23, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. O sea, Dios ponía la vida de todas estas personas en las manos de Pablo para que él dirija cómo salir de la situación en que estaban. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Miren la importancia de creerle a Dios. 276 personas se salvaron porque un hombre supo conducirlos a cómo salir de la situación en que estaban. Y no sé si se dieron cuenta, pero acá Dios le dijo, tienes que comparecer, le dice a Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, vas a llegar sea como sea. Y si Dios te dio una promesa, Dios te dijo algo que vas a lograr, lo vas a conseguir. Va a ser parte de tu vida. No te quejes, no nos quejemos. Muchas veces las cosas nos salen como quiero y empezamos a pensar, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué leo la palabra? ¿Para qué orar? Y hay tantos para qué en la vida de uno. No me visitaron, no me saludaron. En medio de la tempestad Pablo obró, transmitió ánimo hasta que llegaron bien a la isla que no sabían cuál era y se llama la isla de Malta. De ser necesario cambiar tu interpretación de tu realidad. Hacelo. Es importante saber de que cada circunstancia que estamos viviendo está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Un motivo hay. En Hechos 28:1 dice, una vez a salvo, o sea que todos se salvaron, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo,
La tormenta no pudo acabar con Pablo. Dios estaba preparando un escenario nuevo para él. ¿Se dan cuenta? Y Dios está para nosotros, para este año, también preparando un escenario nuevo. Transcurrimos cosas que nos van a ayudar a través de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, a proyectarnos de una manera que verdaderamente los milagros y las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, lo va a hacer con nuestra familia, lo va a hacer con la iglesia y lo va a hacer con lo personal. Pablo no se quejó. Lo que estás viviendo es un escenario nuevo para volar más alto. ¿Quién me dice amén? No me dejen solo. Para muchos hay cosas que en los años pasados no han sido buenas. ¿Por qué? Por ahí la interpretación que uno le daba a las cosas se las tomaba como una víctima y luego esto trae las consecuencias de verse como víctima en la situación en que está viviendo. Pablo no lo vio así. Él lo vio como alguien que tenía que tomar las riendas de la situación para ayudar, para que todos salgan del entorno en que estaba, peligroso en que estaban. Llegó y se sentó en una orilla. Pablo cuando llegó a orilla de la isla, en Malta, dice que había una playa ahí en el lugar donde llegaron. Pablo se sentó a la orilla a expresar su contratiempo, a expresar su tristeza. El diablo me maltrató, me siento pequeño. ¿Dijo algo de eso Pablo? No lo dijo. Llegó apenas. Pero Pablo no fue una víctima. Fue un testigo de un milagro. Él vio el milagro de Dios en sus manos. Y hoy en nuestro hogar Dios hizo un milagro que tal vez algún día se lo cuente. No es el momento, pero Pablo no fue víctima, fue testigo del milagro extraordinario que Dios hizo. Confía en el Señor. Vos y yo vamos a ser testigos de milagros que Dios hará en medio nuestro. Lo repito. Vos y yo vamos a ser testigos de milagros que Dios va a hacer en medio nuestro. Y fíjate de no hacerte víctima, fíjate tampoco de no hablar con personas que te hacen victimario, que tienen tendencia a hacerse víctima. Y viví firme delante de las cosas que Dios te va mostrando. El versículo 3 del capítulo 28 dice: sucedió que Pablo recogió un montón de leñas, y atendeme a lo que te voy a contar, porque esto ya lo dije, pero quiero la enseñanza. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, y cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, Pablo no dejó de servir. Siguió sirviendo. Dice la palabra de Dios que ¿qué hizo? Sacudió su mano y echó la víbora, o cayó la víbora en el fuego. Versículo 4. Otra enseñanza. Primero, no te quejes. Segundo, no te guíes por la narrativa de otras personas. El versículo 4 que dice: al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Fíjese la conclusión que esta gente saca. Y cómo podemos nosotros estar errados cuando sacamos conclusiones de cosas que vemos. Dicen esto. Sin duda, los isleños dicen esto. Lo ven a Pablo con que ya había sido picado, la víbora lo había alcanzado y seguramente le inyectó el veneno porque es instantáneo. Y los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es ¿qué? ¿Un qué? Un asesino.
La conclusión que sacan, lo vieron en el barco y se salvó. Sabían que era un preso. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Fíjense la conclusión que sacan, tan extraordinariamente equivocada, porque sin duda, no dudaban que era un asesino, y Pablo no era un asesino. Todo el mundo tiene una narrativa, todo el mundo tiene un relato, una explicación de lo que vos y yo estamos viviendo, de lo que te está pasando, de lo que me está pasando. ¿Y qué pasó con Pablo? Sin duda ese hombre es un asesino. Es una narrativa equivocada. Pues aunque se salvó del mar, decían, la justicia divina lo persiguió y no iba a permitir que siga con vida. ¿Sabés que hay gente que cuando uno está viviendo una situación crítica, una persona, una familia, un hermano, una hermana, una iglesia, que están complicados con situaciones, pasando por una temporada de problemas, se acercan a vos a ayudarte a quitarte la víbora? Y muchas veces no. Muchas veces lo que hacen es tener una narrativa que perjudica o que saca de contexto a la persona que está sufriendo alguna prueba. Emiten juicio y quién sabe qué habrá hecho por eso lo que le está pasando. Y a veces uno piensa que esto pasa con la gente de afuera, pero lamentablemente también pasa en medio nuestro, en la iglesia o en la familia. Cuando vos no estás viviendo tu mejor momento. Y se sacan conclusiones que después perjudican mucho. En el versículo 5, pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Sacudiendo el brazo, dice la palabra, echó la serpiente no se puede quitar ahí. ¿Quién te va a quitar la serpiente del brazo cuando estás pasando por un momento difícil? Quítatela vos, sacudí la mano, sacala del medio. La tormenta no va a durar toda la vida. La prueba que parece que va a ser larga y dura y golpea como una serpiente, el efecto que tiene que una serpiente te pique, no te va a dañar. Sacá todo aquello que está dañando tu vida y vas a tener éxito y alcanzar lo que Dios quiere. Hay narrativas que no te aconsejo que escuches, porque muchas veces carecen de la verdad. La gente esperaba que se hinchara y cayera Pablo muerto de repente. Y yo me preguntaba, pero no pudieron hacer algo para, no sé, creo que lo que se hace es hacer un torquete arriba del veneno y abrirle ahí y chuparle el veneno. No hicieron nada. Dice pero después de esperar un rato y ver que nada extraño le sucedía, o sea, se quedaron expectantes esperando que Pablo caiga muerto o se hinche, cambiaron de parecer y decían que era ¿qué? Un Dios. De la muerte a la divinidad lo trasladaron en menos de una hora. Hay gente que espera que tu crisis que estás viviendo te hinche o caigas muerto. ¿Podrá ser? Es así. Hay gente que espera a qué hora se acaba tu ministerio, a qué hora se acaba tu economía, pero se van a quedar esperando. El diablo se va a quedar esperando porque Dios está llevándonos a un nuevo escenario, a una nueva plataforma para tener éxito de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente esperó que Pablo cayera bajo el efecto del veneno, pero como él seguía en pie, intacto
inalterado, cambiaron de parecer y decía, este es un Dios. De la muerte lo llevaron a la idolatría en pocas horas. Lo que parecía muerte, Dios lo cambia en vida. Lo que parecía ruina, Dios lo convirtió en prosperidad. El que estaba sin fuerza, Dios le renueva las fuerzas y multiplica las fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos la excelencia de Cristo en nosotros. Y eso nos saca del ordinario y nos pone a ser personas extraordinarias. Tenés que, como decíamos el domingo pasado, quitar el escombro que te enceguece y no podés ver la realidad de lo que está pasando. Cambiá la interpretación de la realidad. Vos no sos una víctima, sos un agente de bendición donde Dios te puso. Y miren qué interesante cómo termina la historia. En el versículo 7 del capítulo 28 dice, cerca de allí había una finca, seguimos en la isla de Malta, en el viaje que todavía no había terminado. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Lo sanó. ¿Quién lo sanó? Pablo, por dirección de Dios. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Fíjese el cambio de escenario. Fíjese de estar durante meses y meses y después días en un barco que se hundía con el peligro de muerte. Fíjense cómo Dios cambió el escenario para el apóstol Pablo. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Los tiene para nuestro bien. Los tiene para nuestro bien. Y si estás en una plataforma que te sentís cómodo, tené la expectativa de dar un paso más hacia adelante y abarcar más de lo que Dios tiene para vos. Como consecuencia de esto, dice, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Dios empezó a utilizarlo a Pablo para bendecir a todo un montón de personas que vivían en una pequeña isla, porque confió en Dios. Viene una temporada de milagros en el área que está siendo probado. A veces es el área económica. Dios te prueba en la economía. Y eso te permite ser probado de tal manera que serás de bendición en esa área para aquel que está necesitando consejo, ayuda y oración, porque está pasando un momento, una tormenta financiera o económica. Y Dios te va a liberar y a través tuyo liberará tremendos recursos para ayudar a esa persona o a esa iglesia que necesita del Señor. Si atravesás un momento difícil de salud, Él te va a liberar de esa enfermedad para sanar a otros por tu intermedio. Tus manos van a ser usadas para sanar a otros. En el versículo 10, ya terminando, dice, nos colmaron los isleños a Pablo, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Claro, ellos estaban en Malta y tenían que llegar a Roma. Faltaba todavía un buen tramo. Y estos hombres, agradecidos por la intervención de Pablo, y bueno, los que estaban ahí,
lo llenaron de atenciones y le proveyeron todo lo que necesitaban para el viaje. Dios utiliza conexiones que por ahí hoy no las conoces, que se van a unir contigo para proveerte de lo que es necesario. Dios lo va a hacer. Está atento. Fíjate a aquellas personas que se acercan, hombres y mujeres de bien, hombres de Dios, que probablemente Dios los está poniendo ahí porque quiere que tengas una conexión que a través de ellos Dios te va a bendecir y te va a utilizar. Cuando confías en Dios, Él te va a honrar delante de los demás y te colmarán de atenciones. La fe de Pablo no se vio afectada. Él no dijo, Dios me abandonó. Él no se quejó. Me dijo en medio de una tormenta feroz. No me dejó en medio de una tormenta feroz. No hizo nada por mí. No lo dijo. ¿Te acordás cómo llegó a la isla de Malta el apóstol Pablo? Llegó deshecho, cansado, hambriento, frío, porque hacía mucho frío y llovía encima de la lluvia. ¿Y cómo salió de la isla? ¿Cómo salió? Lleno de la presencia de Dios, bendecido por todo lo que había hecho en favor de gente de esta isla, próspero porque le proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Salió bendecido, fortalecido por el Señor, seguro de que lo que él tenía que hacer, que Pablo es el que le predicó después a los gobernantes de Roma, fue extraordinario. Tuvo una salida que posiblemente agarrado de una tabla que flotaba porque el barco se había destruido, llegó a Gatas, a la isla de Malta, y salió victorioso con la frente en alto, sabiendo y disfrutando de lo que Dios había hecho en su favor. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo, quiere hacer lo mismo conmigo. Por eso qué importante es hablar con Dios, orarle a Él, leer su palabra, captar y tomar estos ejemplos maravillosos que nos da la Biblia, de ver cómo Dios obra en la vida de Pablo. ¿Por qué él narró todo esto? ¿Por qué tantos detalles de todo lo que pasó? Porque Dios quiere que sepas que hay otras personas que sufrieron y salieron victoriosos, pero con una victoria extraordinaria, bendiciendo a multitudes. Y de hecho, ¿cómo no lo ha hecho el apóstol Pablo a través de todas las cartas que escribió? Eso es lo que Dios quiere contigo. Cerra tus ojos, ponete de pie por un momento. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Quiero que la figura de estos episodios de alguna manera las puedas imaginar. Porque hay momentos de desolación que tentan contra nuestra fe, nuestra confianza. Hay momentos que son así. Pero Dios no te abandonó, no lo abandonó al apóstol Pablo y no te va a abandonar a vos tampoco, ni a mí. No lo dejó al apóstol Pablo en medio de la tormenta, lo fue acompañando en el medio de la tormenta para que se cumplan los planes de Dios. Por ahí, como te decía, tenés que cambiar la interpretación de la realidad. Y a veces pensamos que cosas que nos pasan es
para dañarnos y lastimarnos. Y en realidad toda prueba tiene la intención demoníaca de hacernos debilitarnos en la fe. Es lo que Satanás quiere usar. Pero nosotros, hombres y mujeres de Dios, no nos vamos a dejar engañar. Sabemos las estrategias de Satanás cuáles son. Sabemos que va a tratar de frenar el progreso tuyo, el mío, el de la iglesia, el de tu familia. Pero no se lo vamos a permitir. Porque tenemos un Cristo en nosotros que nos lleva a caminar en la excelencia, que nos lleva a caminar de una manera que supera lo común, que lo supera. Preséntate ahí delante del Señor. Preséntate. Y decirle, Señor, yo creo que lo mejor está por venir para mí. Yo lo creo. Porque Dios está preparando este año para que tengas un año glorioso. Lo dice la palabra, no yo. Y yo creo que es así. Preséntate delante del Señor. Y por ahí si has dudado de Él, has tenido pruebas que te han hecho victimizarte o te han hecho pensar qué pasa con Dios que no me responde, qué pasa que no veo el cambio en mi vida. Fíjate si no tenés que actuar como hizo el apóstol Pablo, llegó a la orilla, enseguida se puso a trabajar, a servir. Se necesita leña, traigámosla. Se puso en peligro su vida, sacudió ese peligro, lo echó de él. Sirvió al Señor, sanando a aquellos que necesitaban sanidad. Transformó la vida de personas que no conocían a Cristo, y conociendo a Pablo seguro que les habló de él. Dios te creo a tu palabra, así como de una manera sobrenatural y milagrosa llevaste al apóstol Pablo a una nueva dimensión. De la misma manera lo vas a hacer conmigo. Yo te creo. Y hermano, hermana, preguntale a Dios, habla con Él. Decide realmente aquellas cosas que vos ves que te movilizan, para las cuales servirle a Él, en lo que sea. Aquí el apóstol Pablo tenía que llegar a Roma, tenía que llegar ahí y nada lo iba a detener. Por eso te invito y te ruego a que te pongas en las manos del Señor ahora, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre, decirle, pongo todo mi ser a tu disposición para que vos hagas conmigo aquello que has planificado para mí. Decirle, sé, Señor, que tenés un propósito para mi vida. Sé que la salvación en mi vida era necesaria y te doy gracias por tenerla,
pero me tenés acá para ser testigo de lo que has hecho en mi vida. Qué maravilloso Dios. Hermano, yo ahora si hay alguien que necesita oración, quiero invitarte a que vengas aquí adelante. Quiero orar por vos. Si en este momento estás movilizado por el Espíritu Santo, movilizada por el Espíritu Santo para entregar de lleno tu vida a Cristo y vivir la vida en comunión y en dirección de Dios y buscarlo a Él y vivir una vida piadosa, una vida cercana a Dios, y lo querés buscar cada día más, vení que quiero orar por vos.